Bueno, esta es una edición especial de las Cuscacharlas por lo que pasó ayer. O sea, estamos todavía en shock de lo que pasó ayer en la Asamblea Legislativa y ha sido como una reacción nuestra a ver las reacciones de la gente en general del país y las interpretaciones de lo que acaba de suceder. Porque hablábamos con Aníbal, yo le propuse hacer este programa a Aníbal porque hablábamos de que es posible tener opiniones encontradas sobre un mismo tema. Y no tener una opinión sobre un tema significa que vos estás completamente a favor de eso o completamente en contra o mostrando alguna postura en específico, sino que se pueden tener opiniones, se pueden tener pensamientos, se pueden ejercitar, se pueden hacer ejercicios hipotéticos para ver qué puede pasar o qué está pasando, porque la verdad es que nadie sabe qué es lo que va a pasar, nadie sabe qué es lo que está pasando, porque para ser honestos, esto nunca ha pasado. No, la verdad es que no, y es interesante, ¿verdad? Lo que decís, de que ahora hablar de estas cosas es como decía, ¿verdad? La gente al apresurarse, al opinar, al escuchar que se habla de esto, puede pensarse que alguien está, o una postura u otra, o estás conmigo o estás en contra mía, ¿verdad? Y la verdad es que la verdad como tal, no es absoluta, sino que es algo relativo, ¿verdad? Entonces, es una situación, no podemos nosotros, tenemos una responsabilidad de hablar esto, porque no podemos, es lo que está sucediendo. La historia se nos está presentando ahorita nosotros y no podemos dejar de hablar de eso. Claro, y creo que estamos en una posición privilegiada al ser de acá de El Salvador y verlo de primera mano, ¿verdad? Que muchos medios internacionales están haciendo declaraciones bien fuertes, ¿verdad? De lo que está pasando en el país, y creo que se pueden hacer diferentes interpretaciones y creo que es importante que, no sé, que ventilemos nuestros pensamientos, fíjate, que ejercitemos nuestra mente en decir qué significa esto, porque podemos hacer el contraste de un montón de maneras o hacer referencia, digamos, a un contexto histórico similar al de Venezuela, como veníamos hablando antes. Correcto. Que uno puede decir que el panorama es similar a Venezuela en el momento de la consolidación del poder de Hugo Chávez, pero la verdad es que las condiciones son completamente diferentes. Sí, las variables son diferentes, y algo importante de recalcar, creo yo que es importante antes de que no hay tal cosa como el ser humano apolítico, que la gente dice, no, es que yo soy apolítico. El ser humano es un individuo social con un montón de dimensiones, y solo no tener una opinión de la política ya es una postura en realidad sociológica. Claro. Entonces no hay tal cosa como el ser humano apolítico. Al salvadoreño común pueden no interesar de los partidos, ¿va? Los que hay o los que ha habido. La gente dice, yo ni como de eso, dice la gente a veces. Pero esa ya es una postura política, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que está aconteciendo es, tenemos enfrente la historia, ¿verdad? Para mí es una situación denominada así, técnicamente es una situación revolucionaria que está sucediendo ahorita. Hoy es 2 de mayo, sí. 2 de mayo. Imagínate, yo... En el camino me dijiste, nos fuimos a dormir con un país y amanecimos con otro. Sí, nos dormimos con unos magistrados y nos despertamos con otros magistrados. Con otra estructura judicial del país. Judicial. Y mira, creo que... Yo creo que, y quisiera escucharte a vos en ese sentido, porque... Pero espérate, primero vamos un saludcita. Un salud. Te quisiera escuchar a vos en ese aspecto, ¿qué concepción has tenido vos siempre de todas estas cosas? ¿Qué ha representado para vos lo judicial? ¿Qué experiencia has tenido? Porque yo... estoy de cierta manera contaminado, porque yo conozco técnicamente cómo funciona, ¿verdad? Pero mi opinión es un poco hasta irrelevante,
Porque la que importa es la del ciudadano que hace uso del sistema. Pues fíjate que yo tuve un acercamiento al sistema judicial, creo que hasta te consulté en el momento que me pasó algo, que fue un momento que me robaron la misma cámara con la que estamos grabando. Por cierto. Con madera, y gracias al sistema judicial de este país la pude recuperar. O sea, está ahí. Me la quitaron de las manos a punta de arma. Y agarramos porque fue mi estar pendiente de las ventas en Facebook, que agarramos al tipo con la policía y estuve básicamente trabajando, o no trabajando, pero como que a la merced de los policías para que me instruyeran del proceso judicial del país, que al principio fue horrible. No me avisaron de una audiencia, me perdí no sé qué, estaban diciendo sí, o sea... Yo había quedado mal porque el policía no me había dicho nada y llamé a la delegación y el policía me gritó y me amenazó, imagínate. Sí. Como aquella prepotencia. Claro, como que yo enojado, vea. Y hasta el mismo día de la vista pública, que si yo no llamaba... Para que te dijeran que había vista... No, ¿sabes qué tuve que hacer? Tuve que decir de que yo no iba a hablar con la fiscal. Porque ya ella me había dado tanta paja que no me decía las cosas bien, que no me decía las cosas de frente. Como que me decía que yo no iba a poder recibir nada de recompensa de la persona, ¿vea? Como yo crecí viendo los programas gringos de la corte, ¿vea? Y al que le hacen mal le tienen que pagar su pistillo, ¿vea? Correcto. Entonces yo tenía esa idea de que más o menos así va a funcionar para mí. Y de cierta manera también tenía esa expectativa de decir, bueno, es El Salvador, esto no va a funcionar así. Y la fiscal me lo planteaba de esa manera. Y bueno, ya me dije, yo no voy a hablar con esta señora, necesito a alguien superior, porque yo me tengo que quejar de esta señora. Sí. Y ahí fue cuando me habló, ella me dijo, mira, mañana es, que no sé qué, no le han avisado. Yo, voy a respirar hondo, voy a recuperar mi cámara, voy a ir, no sé qué. Fui a la vista pública. Todo el día ahí. Fíjate que no fue tan largo. Estaba algo rápido. Y fíjate que al tipo lo encarcelaron, estuvo en la cárcel. O sea, se hizo más o menos justicia de lo que pasó. Y en el momento de estar enfrente del juez, que me di cuenta que era otro animal, estaba frente a otra entidad del bosque judicial, digamos. Él fue el que me hizo una pregunta si yo merecía, que me había perjudicado monetariamente esto. Yo le dije que sí, que esperaba recompensa porque el baboso quería aprovecharse de mi mala situación. Sí, correcto. Y cabal le hizo pagar una cantidad al tipo, el juez, no la fiscal. Entonces me di cuenta que hay una cosa que no está comunicado, que las intenciones no son de ayudarme a mí, la carga de casos son demasiados para la pobre fiscal, que me di cuenta que, o sea, ella se le olvidaba que tenía mi caso, pues, y entiendo, ¿verdad? O sea, era un bicho que era de mi cámara, ¿verdad? Sí. Tal vez otros casos. Y cosas de violaciones o de asesinatos, las cosas que pasan en el país, ¿verdad? Que bueno. Pero ¿Tuviste? Hubo un desenlace que me dijo, wow, existe algún tipo de justicia cuando se ejecuta, pues. Sí, correcto. En los papeles está. Y capaz la voluntad de los jueces y de las cortes está de hacer algún tipo de justicia más popular, digamos. Sí. Hablámoslo diferente de los juicios políticos y esas cosas. Correcto. Sí, fíjate que por cómo me lo contás, ¿verdad? Lo que sucede, lo que debe de haber sucedido en tu caso, porque vos fuiste víctima, ¿verdad? De un delito y ese era tu rol en todo este cuadro, ¿verdad? De que estar envuelto en un juicio. Entonces, todo el sistema judicial, fiscal y policial está basado en las víctimas, ya sea de que te roben, que te hagan algo feo, maten a algún familiar tuyo. Entonces, la justificación de la existencia es la persona que es víctima. Ahora, vos eras una víctima no como todas las demás, ¿verdad? Porque la fiscal a vos te vio que no eras así, que tu origen no era rural, que eras un tipo despierto, que no te van a dar paja fácilmente. Es un perfil diferente, güey. Por eso te dieron un tratamiento especial, sobre todo porque era, como mismo decías, era una cámara, ¿verdad? Y al compararlo con otros delitos, que homicidios y todo eso, pero a pesar de eso, vos te reunías un perfil que dijeron, no, hay que hacer algo porque esta víctima sin... yo me fui a pelear un montón de veces. Eso porque sos una persona letrada y todo eso. Ahora imagínate
con el individuo Lo que vi. no sabe leer. Lo vi a la el par de a mía. pie. Las 4 veces que fui a la fiscalía, vi a la gente desamparada, sin idea de las cosas que estaban pasando, llegar a pedir ayuda. Y eran como unas butaquitas y la gente hacía fila y decía, bueno, los vamos a recibir, ¿qué es lo que necesita? Y llegaba ahí un fiscal que medio te escucha y te dice, bueno, vaya allá o haga lo que tiene que hacer. Y me di cuenta, fíjate, que capaz, desde tu perspectiva, no lo habrás visto por estar desde dentro, pero ellos estaban sirviendo la función que servían los curas al momento de la confesión, fíjate, de cierta manera. Sí. O como un cierto psicólogo, que ellos llegaban a hacerle una transferencia emocional, de decirle, esto horrible Sí. está pasando en mi barrio, por favor, ayuden, esto Sí. le pasó a esto. A veces era fascinante, estuve bastante tiempo ahí, y escuchaba gente que llegaba no por ellos, sino por una vecina, que le estaba sucediendo algo y ellos están, mire, por favor, vayan ahí al lugar, manden a alguien, no sé qué. Imagínate, yo digo, pues esta gente, el pisto no les sobra, ahí se toman la mañana para venir ahí a la Santa Elena, Sí. Entonces siento que hay intentos de cosas Sí, sí, ahí. sí, no, la verdad es que mira, te voy a decir algo, la fiscalía, que es con lo que tuviste contacto, bueno, tuviste contacto con todo el sistema, ¿verdad? Y mira, y los policías, por más que fueron lo que fueron, hicieron su trabajo súper bien y me trataron En la media, va. bien, O sea, no, me está trataron bien, me recibieron súper bien en la delegación y fue súper... Como que se notaba que ellos eran personas que estaban en una situación súper yuca, ¿me entiendes? Están arriesgando la vida todos los días, Sí, no son sí. remuneradas de la mejor Sí, manera. sí. Entonces ellos tienen que compensarlo de alguna manera, pues. Sí, sí. Y yo entiendo que veían a mí un bicho que le dieron... ¿Me entendés? Sí, te entiendo, ¿no? Y que por una cámara. Y van por a una decir, cámara, por ajá, una y como, cámara, ajá, sí. ahí es como... Y a pesar de eso, hicieron su trabajo. Hicieron y su todo trabajo y hasta me pidieron ayuda con la cámara que tenían ahí. eso. Y después asesoría. Sí. Sí, no, mira, la verdad es que la justicia es una necesidad de los pueblos que se tiene, pero como son estructuras cupulares, vaya regresando a lo que nos pasó, ¿verdad? Ajá, sí. Son estructuras cupulares, ¿verdad? Vos tuviste que haber tenido contacto con un juez de paz, a lo mejor un juez de instrucción y un juez de sentencia, que es con el que tuviste la vista pública y al final. Entonces tiene su grado. Yo y debería ese- haber visto a 2 diferentes jueces más, en teoría. Ah, pues sí, porque me decís que hay una que te la perdiste, es una audiencia. Las 2 me parece que las perdí porque yo solo fui a la última, a la vista pública. Pues sí, antes de eso, como tu caso, los casos pasan por 3 tipos de jueces, ¿verdad? Y cada uno tiene sus funciones y todo eso. Pero esa es como la primera grada, ¿verdad? Donde dicen, fulano es culpable, páguesele, devuélvasele, este fulano asesinó, este mató, y así. Claro. De ahí alguien no está de acuerdo, la fiscalía apela, ¿verdad? A una instancia más grande que son las cámaras de apelaciones o cámaras de segunda instancia, que bueno, si uno hace el ejercicio de ponerse del lado del reo, puchica, me han trabado 30 años, va, yo, aquí algo se No, tiene pues, que ajá, poder hacer, yo no hice unos- mucho. unos 20 por lo Sí, menos. ajá. Entonces, para eso Mira, existen las... ¿Y qué pensás vos de la falta de o de la posibilidad de que se instale un jurado acá? Yo creo que sería bien importante que, así como en los Estados Unidos, que seamos juzgados por un grupo de nuestros símiles, ¿verdad? De nuestros compatriotas, ¿verdad? Porque ahorita estamos a la merced de jueces, básicamente. Sí, sí. Y hay colegios de jueces. De Sí, jueces sí. y de colegios de jueces. Sí. Que apelás y después... Es una maraña. Fíjate que los juicios de jurados pareciera que no, pero son para casos bien especiales, ¿verdad? Que ya la ley dice qué tipo de casos van a pasar por las manos de un jurado. Yo nunca he estado en un tipo de esos tipos de juicios porque son bien escasos y bien reducidos y son complicados. Pero lo que vos decís es importante porque el jurado es una figura que implica la participación del pueblo en la justicia, así como es en Estados Unidos, Claro, ¿verdad? claro. Y en Inglaterra. Y yo creo que te pone en una posición de ser parte del proceso, estar consciente de cómo es el proceso de justicia al verlo suceder a alguien más y también de decir, pues, a ver, yo no quiero estar sentado ahí, de cierta manera. ajá. Sí, tiene una múltiple función y como esa película, vea, los hombres, 12 hombres
enojados. Ah, sí. ¿La viste vos? Sí, era así, de un jurado. Todo va en primer, específicamente, de un jurado. Sí, y la vi. de que tiene que ser unánime. Y te das cuenta del proceso, de cómo tenían casi la decisión unánime. Y faltaba una persona que dijo, no, yo no creo. Y empezó a dudar. Y se fue desmantelando. Y es como, y wow, y ves el sistema funcionar. Sí, Ahí le sí. salvaron la vida a un muchacho. Sí. Le salvaron la vida a un muchacho que cuántas veces hemos visto acá que le arruinan la vida a alguien por ir a la cárcel, porque eso es una Claro. condena de por vida. No, ¿verdad? ¿Quién claro, te va a no. contratar? Pues Claro, es que mira, es una cuestión terrible y el sistema de justicia es vulnerable de una forma... es poroso. Sí, ¿verdad? es poroso, y está lleno de corrupción, Salvador. Así es que la verdad es que en el proyecto político que está sucediendo ahorita, porque ahorita podemos estar hablando y no sabemos qué es lo que está pasando. O sea, ahorita sí, en realidad, yo no sé si ahorita han instalado ahorita o están en sesión ahorita y están tomando decisiones, no sé, ¿verdad? Pero lo que ha sucedido es que han removido a los magistrados, a los 5 magistrados de más alto rango, ¿me entiendes? Y fue la Los más primera altos. acción de la nueva De Asamblea la nueva Legislativa. asamblea. La primera acto de correspondencia, así se Sí, llama. ¿verdad? correcto. Que hicieron fue Mira, para... yo sabía que esto iba a pasar. Yo sentía que era obvio, ¿verdad? Porque es como un juego de ajedrez y te faltaba la sala de la constitucional y el fiscal. Y ¿verdad? pero pensaste que lo iban a hacer de una manera así paulatina. Eso, me quitaste así las poquito a palabras de la poco. boca. Que iba a ser, se iban a esperar. Porque yo esperaba el Sí, mismo. sí, que iba a ser un proceso, ¿verdad? Y que yo sabía que se necesitaba, el proyecto político actual necesita una sala de lo constitucional que no le obstaculice en realidad, porque esta sala que acaba de ser removida, fue removida precisamente por haber hecho obstáculo durante la pandemia. Entonces, porque los diputados lo han considerado eso algo imperdonable, o sea, que ellos transgredieron la ley al obstaculizar las leyes que se ponían para la pandemia. Esa fue, digamos, la razón por escrito, por escrito de la destitución de la sala. De la sala de lo constitucional. O sea, creo que se están apoyando en los resultados numéricos de la pandemia, ¿verdad? Que Sí. las medidas que tomó el Sí. presidente fueron lo que dio resultado a esto. Correcto. Por ende, si dijeron que las cosas que hizo el presidente eran inconstitucionales, entonces están como atentando en contra de los Exacto. números positivos de la... Exacto. Ese es el razonamiento que han- Exacto. Y es que es una cosa de sentido común, porque yo te voy a decir algo. Yo estudié Derecho y soy abogado, ¿verdad? Ejerzo la carrera, pero yo entendí me di cuenta de que todo ese mundito de las leyes y todo eso es insuficiente en realidad para explicar el mundo y para entender cómo funcionan las cosas. Entonces yo no soy fanático de mi carrera. Yo sé que es un instrumento de justicia, ¿verdad? Pero atrás de todo el montaje de sistema de cámaras, de salas de magistrados, hay cosas que se mueven ahí, un sustrato que está atrás de todo eso. ¿va? Es un negocio, ¿verdad? Un negocio. Entonces, yo a veces discrepo de las personas que sí son fanáticas de estas cosas jurídicas. He conocido bastante, fíjate. Gente, bastante. pero fanática, que creen que en esas cosas, en esos mamotretos de... Hay una cosa sagrada del derecho, sagrada, ¿verdad? y no, y el derecho es una herramienta nada más, así, que es una necesidad, que pues, Claro. de hecho por necesidad existe, ¿verdad? Porque para vivir medio en orden, va. Ajá. Pero, Para poner las cosas en papel, de en cierta papel, manera. y que para que no nos peleemos, para que no nos matemos por un cerco. Para eso existe la ley, para que nos civilicemos. Ajá, para que aquí está. Ajá, va, esto hasta aquí llego yo, y porque la humanidad en algún momento ha sido violenta, ¿verdad? Y entonces, pero lo que te quiero decir es que todas estas personas, estos doctores que acaban de quitar, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es Chalchuapaneco, por cierto, ¿En serio? acaba de ser destituido, ¿sí? Echado con una patada. Entonces, esas personas, lo que te quiero decir, ellos han estudiado en Europa, Salvador. Muchos de ellos maestros en derecho, eminencias académicas. Pero ¿qué pasa? Ya a la hora del sentido común de la justicia, de nada sirve que hayan estudiado, porque yo lo he visto en los tribunales normales de justicia, que también están llenos de jueces bien estudiados y preparados y experimentados,
pero le temen a aplicar el valor que es la justicia, que es el equilibrio de las cosas. Y no pensás de que en términos ya capaz más prácticos y pragmáticos, lo que hizo esta asamblea fue aplicar la ley, la constitución como debería Sí, ser. Pues. directamente. Así, pum. Con el vea. sentido común. Una cortina que bajaron Sí. de decir el Estado de Derecho y como que se comienza desde ahorita. Sí, pues. un parteaguas, va. Ajá. De aquí para allá. Es que mira, empecemos porque ahí había un magistrado, uno era de Gana, uno era de Arena, uno era del Frente, porque ajá. así los eligen, va. Las cuotas, ¿verdad? Las Como le cuotas. dicen. Entonces eso implicaba una estructuración, gracias, de... Ahí se deciden cosas importantes en esa sala. O sea... Yo me di cosas cuenta durante esta pandemia que en realidad la Sala de lo Constitucional es la máxima autoridad del país, porque puede ir por encima de la Asamblea Legislativa y puede ir por encima del presidente de la República. Y yo no elegí a ninguno de esos señores. Ah, exacto. Yo no los conozco. Saber a mí quiénes nunca son. me consultaron. Sí, es que... Entonces, me parece que el sistema está hecho de una manera para que nosotros no podamos alcanzar ese poder, que es el poder máximo, el poder de veto final, sí, de ¿verdad? darle vuelta a las cosas. Ajá, como de dicen. decir, no señores, aquí esto no se hace. Y delegaron ese poder a una institución de elección secundaria para que viniera desde arriba, pues. Para que la Correcto. decisión viniera desde arriba, no pudiera venir desde acá, desde abajo, que nosotros dijéramos esos queremos que sean los que decidan. Sí. Ahora, importantísimo, siento que preguntar, ¿crees que estos nuevos magistrados que han sido elegidos, por ser elegidos por los diputados que fueron electos por la mayoría electoral, equivale a que los hayamos elegido nosotros? Ajá. Sí, fíjate de que es bien interesante la pregunta porque como todo esto es un acontecimiento sociológico, ya no es una cuestión que se dejen de que jurídico, que la constitución, que no sé qué. Esto va más allá. No, sí. esto es otra cosa. Mira, cuando hubo Revolución Francesa nadie anduvo preguntándole al rey. Solo pasó y pasó. ¿Verdad? O sea, eso así fue. Entonces, la coyuntura que está sucediendo, porque los diputados fueron electos hoy en febrero, la verdad que fueron electos en febrero. Entonces este es un tren de cambio, es un tren que lleva un impulso así y que está respaldado por el sentir moral y popular, ¿verdad? Reflejado en las encuestas. Reflejado en las encuestas, hasta en las redes sociales. En las redes sociales. Entonces, el mismo apoyo y el consentimiento de la gente no equivale a que hay una elección directa del pueblo a los magistrados, pero es este impulso histórico que lo está haciendo, lo está cambiando. Es decir, es indiferente. Es la confianza que le ha dado la gente a esta gente que... Sí, exacto, que le da una legitimidad superior a los que la tenían, a los que estaban electos. Vale, ahora es importante hablar de quiénes estaban electos, porque santos no eran tan pocos. No. Y cuando se habla de que lo que acaba de suceder acá fue un golpe de Estado, a mí me gusta hablar a veces de manera controversial por el efecto, digamos. Y yo diría que digamos que es un golpe de Estado. Aceptemos que es un golpe de Estado. Pero es un golpe de Estado a una dictadura burocrática, parlamentaria, económica, judicial, mercantil, feudal, que lleva 200 años mutando, que ha ido cambiando, el monstruo le han ido saliendo nuevas cabezas, se las hemos ido quitando, le han ido saliendo otras, pero el poder no ha cambiado de mano. Yo hace poco puse un tweet que decía que la sombra cambió de pared, ¿verdad? El poder es una sombra en la pared y acaba de cambiar de pared, ¿verdad? Y hay una gran diferenciación, en el poder hegemónico colonial que es representado por las 14 familias o no sé cuántas familias que son, ¿verdad? Que
que no representan al régimen Bukele, digamos, Sí, correcto. al gobierno del Ejecutivo, que ahora es el gobierno, porque es el gobierno del Ejecutivo, Sí. son los gobiernos municipales, Y todo. y es el gobierno, es nuestro Todo. gobierno. Ajá. Sí. Sí, fíjate de que era para mí esto de los magistrados era la última página, juntamente con el fiscal que tiene un rol bien importante también. Pero los magistrados que estaban electos representaban todavía eso que estás diciendo. O sea, que ellos fueron electos de una manera tradicional, ¿verdad? O sea, ellos fueron electos conforme a la Constitución. ¿Qué es tradicional? Expandí. Que por ejemplo, para elegir, primero para ser magistrado ahí, aparte de llenar un montón de requisitos que tiene la Constitución y las demás leyes, la gente tiene que, los que han llegado tenían que tener un respaldo de Arena, del frente. Bueno, cuando Arena en los años 90 tenía el poder legislativo, porque eso hay que decirlo también, aquí que se deje de alarmar a la gente, que él tiene la asamblea y tiene el ejecutivo. Sí, eso fue así. Siempre fue en así. los años 90 Arena tenía el ejecutivo, la asamblea, el fiscal. Eso así era, o sea, que dejen de alarmarse que esto ya había pasado. Y después con Flores y Saca lo tenían, pero comprado con los partidos ejes, con el PDC, con el PCN, con las palancas. Las palancas, los pivotes, los partidos del pivote. Entonces siempre era, lo que pasa es que era atrás de... Y creo que hay una cosa que tenemos que hablar también, que a la sociedad salvadoreña le gusta que le den paja, o sea, que hagamos la paja, que todo está bien. Entonces los políticos... Me refiero a la sociedad salvadoreña cuando hablo de las élites para abajo. ¿Entendés? Sí. Le encanta que pretendamos que todo está súper nice, que todo está súper bien. El Estado de Derecho. Ajá, y todas esas cosas, pero en realidad Estado de Derecho nunca existió. No. Aquí estábamos expuestos a los caprichos de los generales, los caprichos de los ricos, vea. O sea, me dicen hace poco, me contaron de que el papá de Calleja, y que bueno, me meto en problemas por decirlo, no importa, pero te mandaba a amenazar diciendo que te iba a quitar la visa gringa. Imagínate. Así es como ejercía su poder, que tenía poder en la embajada gringa para decirte, yo voy a decir si vos podés o no, ¿me entendés? Sí. Entonces eso no es un Estado de Derecho, No, ahí pues no hay sí. protección a los ciudadanos, No. es una cosa comprada, selectiva, y que el sistema se ha asegurado de que el poder y los recursos, el capital del país, circulen en un círculo hermético. Y que ellos manden. Y que solo entre ahí se muevan, ve ahí. Y digamos, hace poco estaba aprendiendo que la corrupción ha ido cambiando. Ve ahí, digamos, en los momentos del PCN, cuando eran los gobiernos militares, lo que hacían es metían los fondos públicos en sus propias empresas salvadoreñas, pero el capital se quedaba circulando acá. Y de cierta manera era como un estímulo a la economía, así como el ojo pacho. Sí, y después fue mutando y comenzaron a exportar y sacaron el dinero y los millonarios de Miami. Y comprar apartamentos en Mónaco, Sí, exacto, y callos en Florida. Sí. Y entonces siempre se ha mantenido dentro de ese círculo. Y la gente que estaba en el poder, o sea, los diputados, los jueces, eran gente de dedo, puesta así por ya sea los que tenían un poder más grande político o una de las familias que estaba fraguando los caprichos que se le planteaban. Es que mira, si te corrías si te lanzabas para ser diputado, el que te pagaba la campaña era tu patrón. Era tu patrón, claro. El juez magistrado que quería ser magistrado tenía que irse a encerrar con Arena, con el Frente o con alguien para que les apoyara la magistratura, a cambio de que ya al estar en el puesto lo favoreciera o no lo molestara, ¿verdad? No lo fregara con resoluciones o que le ayudara con algún caso. O ya tenía algún su problemita ahí que quería anticipar. Sí, entonces, no, pues ese sistema de cosas es lo que vos decís, eso no es un Estado de Derecho. Claro. Eso es un coloniaje, pues, todavía, donde las leyes solo son papeles, donde... el viejo oeste. El viejo oeste, y todavía los académicos en las facultades de Derecho, pero te digo que para mí, mira, hablando tanta paja, así te lo digo, o sea, de los valores de la justicia y de entrampamientos técnicos, de que
que cuestiones así profundas jurídicas, ¿verdad? Que para mí eran discusiones bizantinas, ¿va? Que era como de estar discutiendo el sexo de los ángeles, algo así. Sí. Sí, y desatendiendo a dónde estábamos sentados, ¿verdad? En el país en el que estábamos parados, estar discutiendo de justicia europea. Sí, no, sí es que... Cuando la gente se está muriendo afuera de la universidad. No, pues la verdad es que yo por eso no, como te dije al principio, yo nunca he sido... Conozco el derecho, sé qué es, en qué consiste, y por eso sé que es una herramienta nada más. Y fíjate que ahí viene este paradigma que se está rompiendo, que es algo que hemos hablado también, de que hay unos guardabarreras, no sé cómo más decirle, que están puestos en nuestra sociedad por estas familias y por estas élites, que son los mandadores de las fincas en forma moderna, ¿Sí? que toman forma como los administradores de las empresas, los catedráticos y los rectores de las universidades, ¿verdad? Que son como los guardianes del conocimiento y de las barreras, porque vos ¿Sí? en una universidad podés conseguir contactos para hacer con inversionistas, ¿me entendés? Son ¿Sí? como los caminos para el palo donde hay que ir a arrimarse para tener un poquito de sombra, ¿Sí? ¿verdad? Y así es como se han hecho estas castas, ¿verdad? Las universidades. Claro. Y así, fíjate que, por ejemplo, con el derecho, por ejemplo, la Matías y la ESEMI han estado centrados en sacar abogados especialistas en corporativos, ¿verdad? Abogados corporativos. Así que mercantilistas y todo especiales en eso. Sí. De ahí, la UCA son abogados más centrados en los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. La Nacional es más amplia, un poco más amplia, ¿verdad? Y las demás universidades que son de los abogados de trote, ¿verdad? Así que no son de universidad de élite como de la que yo salí, ¿verdad? Pero es lo que vos decís. En las universidades de gran prestigio de San Salvador sacan abogados perfilados ya para operar todo este sistema perverso, y es lo que se ha acabado hoy. Aquí hubo un cambio ya, y la verdad es que no había otra forma de cómo pudiera ser. Eso hablaba hoy en la mañana con mi papá. Aquí, por más, yo hubiera querido de que tal vez este cambio, que hubiéramos sido una sociedad bien civilizada y enriquecida, y que estos cambios hubiéramos podido quitar a los magistrados de una forma así, elegante, y a seguirles un proceso. Pero han pasado 30 años y es imposible remover un magistrado por cometer errores o por fraguar fraudes adentro, por recibir dinero. Es imposible, porque hay una oficina ahí en la misma corte. Primero, para remover un juez, la remueven, hay 15 magistrados y entre ellos se tienen que poner de acuerdo para remover a uno, y como uno con otro se tienen pateada la cola, ¿va? Entonces, no, aquí va a cambiar la cosa. Mirá, hay algo que te quiero decir con lo que acaba de pasar. Acaban de quitar 5 magistrados, que son los de la Sala de la Constitucional, y había otros 4 que ya tocaba elegirlos. Entonces, la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema se compone de 15 personas, perdón. Ellos tienen una como pequeña asamblea que se llama Corte Plena, y ellos toman decisiones a qué jueces poner, a qué juez quitar, a qué leyes o qué disposiciones internas de los juzgados se toman. Ellos deciden. Quitó 5 y le tocaba elegir 4. Es decir, van a haber ya 9 magistrados nuevos que van a cambiar todo. En la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa esto? Que ahorita pueden hacer ya de aquí hacia adelante, si quieren pueden quitar a toditos los jueces que están ahorita. Toditos. O sea, los jueces de a pie, digamos. De a pie, los pueden quitar a todos y renovar toda la Corte Suprema de Justicia. Y que creo que es algo que es una fantasía de todos los pueblos latinoamericanos. Vos vas a todos los pueblos latinoamericanos y ¿qué es lo que dicen? Quiten a todos esos hijos de la gran puta. Y nosotros lo hicimos en 3 años. Sí, la verdad es que, mira, es una cuestión histórica. Yo me regocijo de vivir estos tiempos, porque
son tiempos ahorita, si te das cuenta, ahorita donde estamos hablando, la historia va así, mira, salvo a trote. No, ya no va a paso de a carreta. 1000 por hora, y la vemos suceder así en lo va que caminando. va sucediendo. Entonces estamos viendo la transformación y se necesitaba un choque, la verdad. Le llamen como le quieran llamar, a mí no me importa. Pero aquí yo de primera mano conozco cómo es la justicia de dispar en este país. ¿No? O sea, y que lo que necesitaba era eso. Ese eso no, es lo que si es necesitaba. que cuando, mira, los magistrados el sábado, los 5, donde se vio todo esto que estaba pasando, que lo iban a quitar, se fueron a meter al despacho de ellos y a poner una resolución, un papel, una sentencia que decía que invalidaba lo que los nuevos diputados... rapidito lo ¿Ah, hicieron, sí? pero hasta listo creo que lo tenían ya. Y yo no pude hacer nada más que reírme porque digo, ay Dios, con un papel Con quieren la detener el ajá. tren del cambio con una sentencia. ¿En qué Claro. están pensando, hombre? Es que fíjate que hay una desasociación que ellos tienen, una como que cosa cognitiva que Sí, sí. no han entendido lo que ha sucedido. Ellos ¿verdad? no han dimensionado lo que está pasando en el país por estar viviendo en su comodidad de sus despachos, porque te quiero decir, y eso se tiene que saber, esos magistrados tienen unas prebendas, unas canonjías que tienen. No sé qué son esas palabras. Sí, son unos privilegios que tienen. Ok. Mira, un magistrado tiene asistentes que no hacen nada más que andarles llevando su agenda personal del día. Claro, su vida personal, Sí, básicamente. los colaboradores, que son los que, mira, redactan todos los papeles que hay que hacer y se quiebran, tienen un montón de colaboradores. Y carros, combustible, Viáticos, ¿verdad? viáticos, viajes, en un país tan pobre como este. Que no deciste que todavía se usan máquinas de escribir. Máquinas pues, de escribir, imagina. en los despachos Sí, jurídicos no, del pues sí. gobierno. O sea, mira, yo te digo, hay jueces, hay buenos jueces. Yo conozco buenos jueces, conozco buenos colaboradores, buenos empleados judiciales, buenos. Yo los conozco porque los hay, pero son muy pocos. Son muy pocos y la verdad es que es lastimoso, pero cuando la historia cuando hay un temblor, ¿verdad? Efervesciente, sí. Es lamentable, pero así es. Aquí tiene que haber un cambio estructural profundo. Y fíjate que yo creo que la red de corrupción le llegó, o sea, lo profundo que iba la red de corrupción en el país les dio una falsa como que comodidad que llegó a un descaro, men. A un punto que veíamos las cosas que hacían los magistrados de la sala, que hacían los diputados, el fiscal a veces, ¿verdad? Que decimos, y estos creen que somos imbéciles, ¿verdad? Pues sí. Estos creen que somos estúpidos, No, que no vemos lo que están haciendo. Una corrupción. Te voy a poner un ejemplo. Cuando agarraron a Enrique Rice, es un hombre de dinero, pues, o sea, un hombre poderoso. El juez al que le tocó la causa, que le tocó el juicio, que puso una fianza de $30,000. Una fianza es algo como que vos depositas un dinero para que no estés preso mientras se tramita el juicio. Y puedes irte a tu casa, pero... Puedes irte a estar a tu casa. No, vaya, le voy a poner una fianza de $30,000. Enrique Rice casi que de la bolsa se lo sacó. Lo fue a depositar, pues. Y en eso salió en un avión privado y se fue del país. Está en Suiza ahorita. Ah, pues sí, y al pobre, que a la gente de a pie que tal vez se ha peleado en la calle con alguien en algún enojo, para que le den una fianza a alguien así. Ay, Dios, pelear, que le otorguen el beneficio de que deposite un poco de dinero. Para no ir preso. Eso es una peleadera y hay que tener cuello con el juez, hay que ser cercano con el juez. Para que le haga el favor. Para que le haga el favor y no, hombre. Y llega el otro gordo que ha defraudado, yo no sé qué ha hecho, no me consta, pero le dan una fianza que puede pagar fácilmente para que no esté preso. Y no, hombre, el juez que hace eso, y son jueces, es lo que te digo, que son jueces que han estudiado en Europa, que han ido a estudiar maestrías a Europa. ¿Y de qué sirve eso si en su día a día? Mira lo que hacen. Pues. Por eso es que aquí tiene que haber, esto así tenía que ser. A esa conclusión he llegado yo así tenía que ser y Mira. y
Es un tren, va, de cambio. Es un tren que no se puede que no se puede parar. Y para mí fue increíble verlo suceder. Y mi mamá me lo cuenta. Yo no lo vi con mis propios ojos, pero porque no salí a votar, te soy honesto, no fui a votar en esta última elección legislativa. Pero mi mamá me cuenta de que era una cosa de ver a todos los viejitos de por acá, de todos los cantones, bien arregladitos, bañaditos, bajando a votar, ¿me entendés? Fue un movimiento popular que en inglés dicen grassroots, Ajá. que es un movimiento de la raíz de la grama, Ajá. pues desde abajo, pues. Sí. Y lo vimos, la oposición lo desacreditan con lo de los $300 y lo desacreditan con el paquete alimenticio. Ellos van solo por unas latas de atún, dicen Ajá, que van. que vendieron el país. Sí. Y no se han dado cuenta de la transformación de los valores que ha sucedido en el país. Sí. Yo quiero que hablemos de esto, fíjate, porque es bien importante. El otro día, antes de un episodio, lo hablamos, pero nuestro invitado capaz no se prestaba mucho a hablar algo tan capaz controversial para este país, pero ha cambiado un paradigma en que vaya. Toda esta misma clase que venimos hablando, que viene poniendo a la gente de dedos, son la gente que tiene las industrias acá. Por ende, la gente que genera el empleo acá. Sí. Entonces, hay una clase socioeconómica que vive de esta gente. Sí, de este estilo. De este estilo de caudillos. Sí, son diferentes caudillos. Y de hasta sectas, va. Y son sectarios y se pelean entre son grupúsculos, va. Son unos grupúsculos, ¿vea? Y esta gente desarrolla una ideología, un estilo de vida, va. Que se los permite estas familias. Y no solo las familias, sino que la maraña del sistema judicial, político, de todas estas cosas. Entonces, un montón de gente, su casita en el mar, sus 2 carritos, sus viajes a Miami, su fin de año, dependen de este sistema, de este quiste canceroso en nuestro país. Y esa gente es la misma gente que ha tenido acceso a educación, es la gente que ha tenido acceso a viajes, es la gente que tiene acceso a, digamos, a tener empresas, a tener los espacios de... tener privilegios. A tener los espacios de privilegio dentro del país. A costa de esto. A costa de esto. Entonces, decime, ¿quién de estos va a decir, wow, qué feliz este momento? Claro. Si ahorita los que están brincando son por los que se van a ver afectados por él. Y lo peor, para mí, es que no solo es la gente directamente involucrada con los partidos políticos, sino que es gente normal. Que viven de eso. Que viven de eso y su estatus social, todas estas cosas están pensadas en caber dentro de esta estructura de élites, de clicas. Sí. Y ahora eso se les está desmoronando y esta gente no haya para dónde ver. Y los valores están... Yo le decía a mi mamá hoy de que antes, cuando vos te encontrabas a una persona que veías que le estaba besando el culo a una persona rica, vos a esa persona no la juzgabas, digamos hace 15 años. Sí. Porque vos sabías qué es lo que hay que hacer, pues. Para tener un buen trabajito. Para tener un buen trabajito o para que no te vaya tan mal, pues vos tenés que besar el anillo de cierta manera. ¿Qué ha pasado ahora? Ese comportamiento ahora, ¿cómo se percibe en las mayorías? Ya no se percibe como algo bonito, como algo positivo. Ahora la gente dice, ay no, este es un vendido, este es un sinvergüenza. Ha cambiado el paradigma psicológico, no sé cómo más decirlo. Ahora el que más tiene potestad de expresarse no es el que más tiene, sino es el que más honrado ha sido. El que menos tiene cola que patear es el que más fuerte puede hablar. El que no participó de todo este sistema, ¿va? Sí, la verdad es que tiene mucho que ver, creo yo, que somos, quieras o no, ya una generación, ya ahorita estamos en el 2021, ¿verdad? Entonces, por eso me decías, hace 15 años eso era, ese era el sistema de valores o el proyecto de vida, como la semillita del proyecto. Y eso nos entrenaban a nosotros a hacer más o menos, a conseguirte tu buen trabajito, tu buen jefe, que te lleve lejos, que te den tu relojito cuando te retires, vea. O ya cambió. Ahora... No, ya no, es que
esa mamadera de estar viviendo a costa de eso es un precio que ha pagado el pueblo demasiado alto. Que no funcionen bien las instituciones, que haya corrupción. No tenemos cultura. Una cultura decadente. No Imagínate el sistema de educación de escuelas públicas, cómo estuvo por año, imagínate. Y a toda esa gente se les acabó su estilo de vida. Los que vivían de eso, los que vivían de un sueldo que salía de la asamblea así medio y no fantasma. solo, para mí yo creo que hay que yo quiero hacer hincapié que no es solo de la asamblea, sino que son empresas que evadían impuestos. Claro. Son empresas que evadían impuestos, que no solo explotaban a sus trabajadores, pero, o sea, es parte del sistema corrupto, pues, es parte del sistema corrupto. Sí, ¿sabes? Te voy a poner otro ejemplo de eso que estás diciendo, que tiene que ver con la sala. Por ejemplo, aquella por los años 90 y a principios de los años 2000, empezaba todo esto, los proyectos gigantescos, ¿verdad? Que implicaban deforestar grandes porciones de tierra, ¿verdad? Y para conseguir uno de esos permisos, que normalmente eran empresas gigantescas las que estaban haciendo este tipo de proyectos, ¿verdad? ¿Qué hacían? Pagaban para que les dieran el permiso, cuando en realidad no procedía, porque tal vez eran extensiones grandes o reservorios de agua grandes los que se iban a talar. Pero como era una empresa fuerte, es lo que vos decís, o sea que habían empresas que se mantenían de este proceder ya. Entonces, en la sala también pasó a una maquila que se pasó una ley, que multaba a las grandes empresas por la contaminación, a la gran maquila. ¿Qué pasó? Pusieron un abogado que hicieron un amparo, que es una especie de un recurso que se tramita ante esa sala que acaban de quitar por corrupta. Y de ellos emanaba la decisión de deshacer esa ley o de dejarla, porque la deshacen porque ellos dicen que contraria a la Constitución, o la mantienen porque dicen que es constitucional. Entonces dijeron que eso era inconstitucional. Eso te puedes imaginar, multar a las empresas por contaminar el medio ambiente es inconstitucional. O sea que las empresas tienen potestad por sobre nuestra salud, por nuestra integridad nacional, y es como, puya. Se llamaba Intertex, se llamaba la empresa la maquila. Y es que fíjate que es un modelo de país, que nosotros también tenemos que hablar de los riesgos globalistas de los, ¿cómo se dicen? Los prospectors, como Soros, como este tipo Soros, ¿verdad? Que ellos especuladores, esa es la palabra, son especuladores económicos que vienen y mueven las piezas políticas de los países para que tengan ciertos resultados económicos que ellos quieren. Son como operadores, así como... Sí, es como el nuevo, son las nuevas guerras más o menos. Mira, lo que pasó en la primavera árabe, no sé si vos estás conoces esos casos. Mira, básicamente fue lo que sucedió acá. A través de las redes sociales movilizaron a la población, hicieron unas revoluciones que derrocaron los poderes antiguos y establecieron nuevos líderes más contemporáneos, etcétera, etcétera. Pero estos líderes eran títeres de estas empresas que estaban financiando los movimientos. Pues. La diferencia es que nosotros, hasta donde nosotros sabemos, es genuino. Es independiente, pues el tipo él ha puesto su dinero, por lo que nosotros tenemos entendido. Y ha tenido apoyo de otros financistas locales, ¿vea? Pero no es una cosa que ha venido un poder externo a hacer todo esto. A hacer todo esto. Y yo creo que en las declaraciones que hace el baboso, o sea, el baboso me refiero al presidente, vemos que está dialécticamente opuesto a ese tipo de imposiciones globalistas mercantiles sobre los países. ¿Vea? Mira, no es secreto que yo soy bien amigo de Gerardo Saca, el hijo de Tony Saca. Pero yo lo recalco y lo voy a decir hasta el día que me muera. Yo le voy a agradecer siempre a Tony Saca porque nos salvó el suministro de agua del país. Una minera canadiense había hecho un acuerdo con Francisco Flores y Francisco Flores le dijo, mira, vos tenés que hacer continuidad de este proyecto y permitir que esta gente explore las montañas de acá de Chalatenango
donde está el río Lempa, pues. Se cagan en todo, el lago de Huija que está acá. Y es todo el suministro de agua del país y eso se iba a contaminar, ¿vea? Y Tony Saca, por tener un líder medianamente independiente de los poderes fácticos del país, porque Tony Saca no es lo mismo que Francisco Flores, No, en términos ideológicos, fácticos, todo, ¿vea? No, Son él era otras. como un outsider. Ajá, también, ¿va? era más o menos un Trump, ¿vea? Una cosa así. Sí. Pero bueno, él nos salvó de eso, ¿vea? Y hasta ahora somos de los pocos países que nos hemos impuesto a esa minera canadiense. Sí. Pues ellos hacen y deshacen en todo el mundo como quieren y son facilitados por ONGs, por cosas que hacen presiones dentro de los países. Y a mí lo que me parece muy, muy admirable del gobierno de Nayib Bukele es de que ha mostrado de que esas cosas a él no lo van a mover, pues. Sí, es cierto, él se ha expresado muchas veces y la verdad es que es admirable y audaz, va. Porque, Y miedo, porque, porque- sí, porque son las fuerzas ahorita que están moviendo el mundo, ese tipo de cosas. Claro, mira, o sea, Y- imagínate la incidencia que tuvieron en la elección de los Estados Unidos. Sí. Si pueden hacer eso con los Estados Unidos, nosotros que somos un paisito, vea, ¿qué pueden hacer con nosotros? Sí. Pero gracias a Dios, por ahora tenemos una persona ahí en esa silla sentada que no se doblega Sí, a a eso, sí. y tampoco les está buscando un conflicto de Pelearse así Ajá, con cabal, ellos, vea. sí. Es que mira, la verdad, y eso no lleva a otra cosa que te quería decir. También hay algo que por eso mismo que decís, ya se maneja ya un discurso ya de toda la presidencia, ¿va? Así como hay un innuendo o algo así que ya se empieza a colar en la opinión pública de que ya se tiene el proyecto en realidad de reconsolidar Centroamérica, ¿verdad? Por lo menos políticamente, ¿verdad? En la estructura política. bajo Sí, y quien se está perfilando es el presidente, ¿verdad? y no está sucediendo de una manera que él está diciendo, es el mismo clamor Que lo están del empujando. movimiento Sí. que la gente, vos hablas con algún guatemalteco, que es lo primero que te dicen. Yo quisiera tener a ajá. Nayib aquí. Y un hondureño, que es lo primero que te Sí, dicen. yo quisiera que Nayib. Entonces, ¿a qué apunta eso? Se está perfilando ya, ¿va? O sea, esa misma cohesión que ojalá se diera, creo que se concatenaría con lo que estás diciendo, con lo que el presidente está como en contra un poco de estos como operadores oscuros que manejan todas las estructuras del gobierno, de los gobiernos mundiales, ¿verdad? A lo mejor reestructurar Centroamérica nos daría una plaza un poco más fuertecita, ¿va? Que bueno, aquí está Soros Sí, y está el que- otro, mira, pero aquí estamos nosotros. Somos literal el canal del mundo. O sea, somos Sí. el canal así y somos el canal así. Claro, Si algunos quieren valores pasar hay por- que... no, pues si sí. quieren pasar por aquí, pues Sí, nos tienen que respetar, pues. sí, y para eso me imagino yo, ¿verdad? Se va a auxiliar del Parlamento Centroamericano. Entonces, por eso que decís que la región es de una importancia económica, demográfica, ¿verdad? Aparte de los recursos agrícolas Estratégica, militar también, vea, o sea. militar, entonces, aunque no tengamos petróleo, ni tengamos uranio, ni todas esas cosas, pero Por ahí dicen que sí, que ese es el secreto del país, fíjate. Que bueno, hay es probable, ¿verdad? reservas Ajá, de uranio. Sí. Pero imagínate que es una región estratégica, entonces me parece que por ahí va la cosa, vaya después de la presidencia de él, de cuando concluya su presidencia, ¿verdad? Me imagino que, espero yo, de verdad, yo personalmente lo deseo, porque es algo histórico que tiene que pasar también. Tiene que pasar también. El Parlamento Centroamericano se tiene que convertir en un ente deliberante de nosotros, el Centroamérica, para cohesionar de nuevo eso. Que hagan las funciones de un gobierno federal pasivo, digamos. Correcto. No activo, Sí, incidente, sí. sino que pasivo proteccionista, diría Sí, yo, correcto, ¿verdad? correcto. Que nuestras fronteras deberían de ser respetadas, pues. Sí, no, claro, pero uniéndose en lo económico, en lo político y en una dirección que nos beneficie a todos, pues, porque tenemos cosas en común con Guatemala, Claro. con Honduras, con Nicaragua. Intereses entonces, en común también, pues. Intereses en común. Entonces, toda la vida se han dado la tarea de dividirnos
los poderes, los países más desarrollados para ocuparnos de finca. Claro, claro. Y eso ha ocasionado que aquí que los gringos vengan, hagan que esta es su casa de juegos, de experimentos, y no solo ellos, un montón a lo largo de la historia. Sí, no son los gringos, Entonces, son los ingleses, son sí, los portugueses, pues son sí, los todos lados, correcto. holandeses. Entonces, no, hombre, o sea, hay algo que se llama autodeterminación de los pueblos, va, y tenemos que tener alguna clase de dignidad, Claro. pues tenemos que dejar que nos hagan lo que quieren de nosotros y poner lo que quieren aquí y hacer qué error es para mí la ideología de la inteligencia letrada salvadoreña que dice que lo que hay que hacer es amigarnos con los instrumentos y pues consejos sí. internacionales, vea, hay que quedar bien Ay, que no. para que Es que el pensamiento colonial de eso que estás diciendo, no es que analista dijo eso, fíjate, que aquí hay gente que tiene todavía la mentalidad de colonia, que aquí hay que quedar bien con la corona, con la pues, corona donde, para que nos vaya bien aquí. Y no, es que si no, nunca vamos a pasar de lo que estamos. Claro. Y fíjate que yo hablo con gente siempre disidente, ¿verdad? De yo, más que todo, la mayoría de cosas estoy a favor del gobierno. Pues me gustan las cosas que veo. Hay cosas que no, hay cosas que me parecen alarmantes, cosas que me dan pausa, me dan miedo, ¿verdad? Que quiero que hablemos de eso un poco antes de terminar. Pero hablo con gente que se le van acabando cada vez más las razones de resistir lo que está pasando. Lo que está pasando, pues. Antes me decían, no, que vamos a regresar al Colón, que no tiene opción el gobierno porque tiene un hoyo fiscal demasiado grande y que la única manera es regresar al Colón y usar las reservas que tienen para llenar ese hoyo porque nadie le va a prestar porque... ¿Me entendés? Y haciendo todo este castillo en el aire sí. de lo que puede pasar. De apocalipsis, sí, porque yo digo, pues, si tienen toda esta mente, ¿por qué no piensan en cosas como medio proactivas? Medio buenas, Tal vez porque estamos en el mismo país, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero a esa gente poco a poco se les va acabando los razonamientos, ya no hayan de dónde agarrarse, ¿verdad? Y yo digo, pues eso es un indicador, porque sus grandes cerebrotes ya no les dan para encontrarle el lado de cómo esto va a fracasar, porque, vaya. Lo que pasa es que el cambio asusta, Salvador. Esos son los miedos, ¿va? De que, sí, que las transformaciones, porque este país está acostumbrado a cambios. A cambios cada 50 años. Sí, cabal, y así, la espiral, va, que da la vuelta y un poquito cambia, va. En calidad, ya te entiendo. pasito a pasito. En la vuelta entera cambia un poquito. Un poquito. Entonces a esos cambios graduales está acostumbrada la gente. Entonces, ver algo así como una transformación tan drástica como la que se está viendo asusta. A cualquiera lo puede asustar. Pero es que, hombre, yo creo que hay que dejar de ver el sistema de gobierno como el fin de los pueblos. El gobierno no es el fin de los pueblos. El gobierno, todas sus estructuras, sus oficinas, leyes, todo eso, son instrumentos para los que nos, herramientas. Correcto, ¿verdad? Para que nosotros, los habitantes, podamos hacer nuestra vida. Claro. Eso es nada más. Fíjate que yo eso lo fui a aprender allá a Sudamérica. Y es lo que le decía a un amigo hace poco. Hay que... Pues yo le cuento las cosas buenas a veces a la gente y tratan de ver cómo le encuentran el... Y yo digo, pues vea, capaz que todos los gobiernos del mundo son corruptos y van a robar y van a hacer alguna fechoría de alguna manera, vea. Pero yo fui a países donde vos vas a una plaza y hay una bicicleta para que vos agarres, para que vos puedas transportarte en la ciudad sin tener que gastar dinero, vea. Y hay plazas donde puedes sentar y... Hay trabajos donde puedes trabajar y los salarios. Medio tiempo y te queda tiempo para hacer otra cosa. Para hacer otra cosa y vivir una vida digna y tienen hora de la siesta a las 2 de la tarde. Donde el hambre no te anda compeliendo. El hambre no es un gran problema, pues siempre hay pobreza, sí, etcétera, etcétera, claro. Pero la gente come, pues es una miseria diferente en la que se vive. Es una miseria más cualitativamente diferente, digamos. Sí, sí. Entonces yo dije, bueno, pero si vamos de tener esa miseria a la otra, ya es un avance, pues. Y creo que nos falta un poco de pragmatismo en nosotros. Sí, es que por eso te digo que la gente ve cosas sagradas. Por eso a mí eso, mira esto a mí, que le estén echando incienso, no. Es que no son medios, el gobierno es un instrumento. Es la Constitución del Salvador. Sí, mira, pasan echando incienso, como que, ay, no, que es sagrado y que... Porque de paso, ellos lo van a cambiar. Porque esa Constitución la hizo Roberto Dabuizón.
Así, de sencillo. Él, y ni siquiera él la hizo, sino que dicen que un bufete la mandó a hacer en El Salvador. y quieren que uno respete eso. No. No, la verdad es que hay temor porque por lo que te digo, de que ahí son cambios así, saltos grandes de transformaciones, ¿verdad? Pero no es como te dijera, es la forma en la que tenía que ser. Es la forma en la que tenía que ser. Y mira, digamos, porque lo hablamos anteriormente, de que si quitáramos nuestra perspectiva de apata, de estar viendo los paradigmas sociales cambiar, de estar viendo las alcaldías, yo creo que evidencia de lo fallido del sistema es ver cómo después de las elecciones las alcaldías solo se vinieron todas para abajo en todo el país uniformemente, independientemente que fueran de un partido o del otro. La basura se dejó de recoger, ¿Sí? Los salarios se dejaron de pagar y fue sálvese quien pueda. Los alcaldes se fueron del país, a los otros los comenzaron a arrestar. Entonces, si hacemos un análisis capaz más objetivo, histórico de lo que nos ha enseñado la historia de este tipo de situaciones, hay cosas que te dan miedo a vos. Mira, lo que sucede es que, bueno, en dos partes te lo voy a responder. Había una necesidad en realidad del proyecto político que para realizar sus fines, que hasta la fecha me parece que están bien orientados, era necesario que tuviera todas las piezas del ajedrez, ¿verdad? O sea, el poder absoluto. El poder en el sentido de administrar, de tener todos los puestos claves que estén en una conjugación con Pero el mismo. creo que hay una gran diferencia. Creo que aquí sacas un punto a sobresalir que creo que también es importante hablar, porque una cosa es tener un organismo de estado de oposición, pero que si ve que las cosas es para digamos, no sé, tapar una cárcava, una cosa así, ¿verdad? Van a cooperar, pero vimos que la oposición que estábamos teniendo era una sabotajeadora. Sí, exacto. Entonces es diferente de decir estamos quitando solo porque... Ahí vi que la Universidad Nacional dijo que era preocupante que el gobierno estaba quitando, la asamblea estaba quitando a gente porque no estaban de acuerdo como pensaban. No es simplemente que no están de acuerdo con cómo piensan, no es que unos dicen azul y los otros dicen rojo. No es ideológico. No es ideológico, es completamente práctico. De decir que no nos están dejando hacer las cosas. Correcto. Por las que nos eligieron, porque la gente para eso nos eligieron. Exacto. Y están violando la Constitución al impedir nuestras labores y están violando las divisiones de poder. Tengo entendido también al hacerlo, pues, por la manera en que se comunicaba la Corte de Cuentas con la Asamblea Legislativa, todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, no es que se tomaron el poder porque no les gustaba, les parecía incómodo. Sí, no es que era incómodo. No, sí, no, es que no es así. Es que ese es el discurso que quieren manejar, y es la mala oposición que se está haciendo, ¿verdad? Lo que sucede es que yo creo que es la resistencia de quienes se oponían a hacer lo que se tenía que hacer, imagínate. O sea, que ese era el problema, ese era lo alarmante. Claro. Están utilizando el terror, ¿verdad? Porque esto es una especie de campaña de terror, ¿verdad? Claro, que nos den miedo, que venga el loco dictador. Y que va a hacer lo que quiera el dictador. Y se va a reelegir 5 veces. 10 veces y todo eso. Y la verdad es que no, o sea, no va por ahí la cosa, ¿va? Lo que sí es que, como vos mencionas, los escenarios históricos, ¿verdad? En Latinoamérica, en Europa, ¿verdad? Y todo eso han reflejado de que cuando el órgano ejecutivo es el que pone en vigor las leyes, las firma, ¿va? Para que entren en vigor. El órgano legislativo es el que las hace, ¿verdad? Las hace, las delibera, las discute y se las da al presidente para que las firme, ¿va? Entonces, el terror que le han querido meter a la gente es que se va, como los diputados, la bancada es mayoría del mismo partido del presidente, que todo que el presidente va a hacer las leyes, ¿verdad? Y lo que precisamente es lo que se ha querido evitar con esto y que el pueblo ha otorgado su beneplácito por esto, ¿verdad?
es que se elimine en realidad la oposición que impedía que se hicieran las cosas buenas y que la gente las está percibiendo, ¿verdad? Que en la historia han habido ejemplos de abusos de poder, pero ya los había en Salvador. Sí, claro. Ya los había, la policía ya hacía abusos de poder, claro, desde los años 90. En los años 2000 ya pasaba. Sí. Ahora la diferencia es que ahora sí está bien, ¿verdad? Que la policía depende del órgano ejecutivo, la asamblea es de la bancada, pero el policía que haga un abuso, si se hace un escándalo en las redes sociales, ¿vos crees que el presidente no se va a deshacer del policía? Porque le es más grave que se le haga un escándalo público, perder popularidad, perder imagen, a querer mantener un policía. Y eso es lo que creo que no han entendido los políticos tradicionales, que ellos como lo que les importaba era el recurso físico, el pisto que se podían huevear. En cambio a este presidente, por lo que percibimos, lo que más le importa es la percepción de su gestión y la aceptación de la gente. Esas son sus monedas, pues. Sí, son sus bolevas, sus currencies. No cabal, sé cómo se dice. Cabal, es lo que tiene valor para él, pues. Correcto, es lo que tiene valor para él. Él no va a permitir, eso es lo que tiene que entender la gente, fíjate. Porque yo sé que fácilmente uno puede, incluso yo, ¿verdad? Nosotros podemos sentir, puchica, que es lo que va a pasar aquí, que no sé qué. Pero, porque es que históricamente tiene sentido que pensemos que esto es preocupante. Sí, pues. que es preocupante. Porque... Pero si analizamos cuál es en realidad el trasfondo real y qué es lo que es valioso para para el Ejecutivo, para el presidente, es que él tiene sus metas bien fijas, ¿verdad? Para el país. Entonces, él no va a dejar de que porque un diputado que sea corrupto, que no sé qué, le vaya a arruinar su imagen y su proyecto. Claro. Con sus propios ministros los ha quitado. Y mira, ¿Crees que un diputado que empiece con algo no se va a deshacer de eso? Y yo creo que también es una falta de percepción y de conocimiento de nuestra cultura cuando hacen estas aseveraciones, porque dentro de esa estructura de Nuevas Ideas, de los 60 diputados, no sé cuántos son, 59 que son, van a haber disidentes. Claro, ahí van a haber personas que que van a hacer, se va a generar la oposición dentro de ahí, pues. Sí, muy probablemente. No va a ser que va a ser es imposible, sí, pues. No, es que imposible. ¿Cómo vas a tener vos a 60 cabezas? Y ¿sabes qué? Porque todos están conscientes que alguien más tiene que ser presidente próximo, pues. Así es. Y este tren va para adelante y quien tenga la suerte de aterrizar ahí, pues, es como yo siento que es como Mario Kart, ¿verdad? Si vos puedes ir en séptimo lugar al final de la última vuelta, pero fácilmente puedes terminar en primero en ese juego, ¿verdad? Porque, y así están, entonces se tienen que mantener ahí, ¿verdad? Y yo creo que, mira, la manera en que los recursos del Estado se han ido direccionando hacia cosas que podemos ver, que ya llevan 2 años, que a mí no sé quién es el que me puede dejar mentir de que están reconstruyendo el país abajo de nuestras narices. Sí, no, pues sí que los hechos, ¿verdad? Si fuera otra historia diferente, que no se vieran ciertos cambios, pues, o sea, uno dijera, no, sí, que qué va a pasar. Solo aquí, las calles, men. Las calles. Solo las calles. Orden. O sea, a Francisco Flores le comendaban que era el presidente, que había hecho las carreteras y que había hecho el comercio vial del país, ¿verdad? Sí. Imagínate, eso lo hicieron. Ya estuvo. Ajá, sí. Más que lo que hizo Flores, pues. Sí, se nota que han tenido una visión de conectar, como ese redondel que están haciendo ya por Comalapa, para que... O sea, hay una visión holística del país, pues, que nunca lo habíamos visto antes. No, y es que por eso es que el pueblo ha dado el poder, pues, si no lo hubiera hecho. O sea, es un tren que no se puede parar, pues es lo que estamos viviendo y hay evidencias de que el desarrollo de la persona humana, la educación, el desarrollo tecnológico son cosas en las que son parte de la política del gobierno. O sea, imagínate las computadoras, ¿cuándo había pasado eso? ¿Cuándo? Somos pioneros en el mundo de un par de cosas ya, ¿no? Sí, ya. O
sea, Solo con hay esto evidencias como para que digamos, puchica, algo va a cambiar para bien aquí. Y yo fíjate que creo que también tenemos que nosotros comenzar a cambiar el chip de nuestra identidad a partir de esta posición o esta perspectiva nueva que el mundo está medio teniendo de nosotros por este gobierno, porque como decíamos anteriormente antes del programa, que nosotros en El Salvador, antes de la guerra, porque ya quitémonos esa parte de nuestra identidad como algo nuestro, esas guerras fueron exportadas, esas guerras pasaron en toda Latinoamérica, Sí. no es propio nuestro, es un fenómeno que oportunistas lo agarraron, Sí, vea, exacto. y es un proyecto político que se dio así como se está dando este, Sí, pero así. antes era con las armas y eso era aceptable, ahora las armas ya no son aceptables, entonces... Esto ya es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos ahorita, vea, el tweets, tenemos Entonces, eso, la y los memes, tecnología, vea. y los, sí, el cabal, y los medios. Y Entonces eso la no es parte de popularidad. nuestra identidad. Lo que sí es parte de nuestra identidad es el pasado de manufactura que tiene el país. Y el pasado de ser puntas de flecha de movimientos literarios, Sí. de ser estos como... Es como una vanguardia, ¿va? De Es como, algunas cosas. mira, y tiene sentido porque nosotros acá somos como príncipes. Tenemos nuestro pedacito de tierra que nadie nos molesta y tenemos los volcanes y la playa y tenemos todo acá. Entonces nosotros aquí podemos experimentar con nuestro pequeño pedacito sin que nadie nos moleste. Entonces nos permite a nosotros, así como lo está haciendo Bukele, como está haciendo el presidente, ¿verdad? de probar cosas que capaz la gente nos diría, no, eso no se puede. Pues. Eso es Sí, imposible. sí, sí. No, la verdad es que quería hacer nada más hincapié en ese punto, que la gente le tiene que quitar el cassette de que el gobierno es el fin de todas las cosas. Claro, ¿verdad? claro. Porque las constituciones es un contrato, pues. O sea, nosotros tácitamente decimos, va, me voy a quitar yo, me voy a despojar yo de mi poder bestial y animal que tengo como animales que somos, ¿verdad? O sea, yo- no me voy a cagar en las Ajá, calles. no te voy a matar, le doy yo el poder a algo abstracto que son las leyes y las instituciones Y para en que... realidad es como idea abstracta del bien común, ¿vea? Sí, de que sí, por el bien sí. común estamos nosotros sacrificando nuestra bestialidad Claro. para que vivamos más o menos en orden. Entonces, las estructuras de gobierno, las leyes y todas esas cosas son cosas secundarias. Y son, en realidad, son funcional para nosotros, pues. Para el ser humano. O sea, son para eso, no para nosotros servir a las instituciones Pues o servir a sí, las exacto, estructuras exacto. o darles esta potestad sobre nosotros. Vea, que eso es lo que estamos viendo, el Estado de Derecho por Ay, que sobre no sé qué. el sentido común, vea. Sí, es que, pues sí, imagínate, tanta cosa que hablan y Y vea que en fíjate ese que viene sentido común. este mismo elitismo académico que dice que, y que viene con esta misma maraña del sistema, que los ricos y los élites nos dicen, no, es que ustedes indios estúpidos nos necesitan a nosotros. Y si ustedes nos niegan, se las van a ver y ya van a ver. Y eso es lo que nos están diciendo. ¿verdad? Ajá. Hace poco vi un tuit de este bicho Vidri. Vea que bueno, los intereses hegemónicos de ese bicho Sí, no. se pueden Sí, ver, vea, sí, no, claro. las tiendas esas gigantescas. Y está diciendo, ¿cuándo va a ser suficiente para que acepten que les dijimos que esto iba a pasar, Sí. vea? Como el cuento del papá. Que Ajá, regaña- como regañándonos, como ahí- él es el rico, sí, vea, cabal. nos puede decir a nosotros los pobres que somos unos Sí, imbéciles sí. que... Te va a salir la ciguanaba si Ajá. te metes ahí, algo así es. Y esa misma actitud paternal, patriarcal, que nos somete nuestra inteligencia de decir que el pueblo salvadoreño es estúpido. Pero fíjate que lo hablábamos, no sé, creo que con vos lo hablábamos, de que el pueblo salvadoreño, con mi mamá creo que lo hablaba, por el hecho de tener que defenderse de tantas estructuras que lo ha venido a tentar, ya sea el ejército, la guardia, el gobierno, los guerrilleros, los mareros, Sí, tus jefes. sí, los problemas. Entonces nosotros tenemos un olfato para la mierda bien Sí, afilado ah. y la gente del campo aún más. Sí, sí. Así que profesar de que el pueblo salvadoreño es ignorante, No. capaz no son letrados, pero tenemos una... Ya despertamos de decir, no, este paja me No, está es dando. que el pueblo parece tonto, ¿va? Pero es profundamente sabio porque
bueno, Dagoberto Gutiérrez decía de la gente del campo, ¿verdad? Decía que la gente del campo puede ser iletrada, lo que vos decís, pero es la gente más culta que hay, porque ellos en realidad, como viven en la naturaleza, ¿va? O sea, ellos tienen enraizadas, o sea, se han hecho una sola cosa con la naturaleza, entonces esa misma intuición del tiempo, de cómo se comporta la naturaleza, eso lo tiene, como están tan conectados con esto. Internalizado. No lo piensan, sino que lo saben con su cuerpo. Con su cuerpo, es una sabiduría. Así como vos sabés cómo hacer un do, pues. Sí, vos ellos no lo pensás, vos ya sabes dónde está, pues. Sí. Ya sabes dónde está. Ellos... Es un instinto que han desarrollado son gente sabia. Claro. Gente sabia. Y reconocen cuando las cosas están, esto me huele. Ya no, pues sí, es que es un olfato, lo que vos decís, que donde sienten ya, porque ha sido tantos años de han visto todos los colores, todos los sabores, todas las versiones del... Los han masacrado, los han deshecho, nos han hecho irnos del país, irnos a otros lados, como para que ya pasó suficiente. Nos han hecho negar nuestra identidad, despreciarnos. Sí, despreciarnos. Ya este es otro momento, la verdad. Y qué bueno que lo estamos viendo. Ay, pues, sí, y lo estamos viendo pasar. O sea, mi mamá me dice que ella no se imaginaba que ella viviera a ver todas estas cosas que está pasando. Que imagínate qué privilegio que nosotros, yo tengo 30 años, 32 años, ¿vea? O sea, tengo vida de por medio para poder aprovechar lo que está sucediendo, ¿verdad? Que gracias a Dios nos tocó, ¿verdad? Nos tocó verlo, por lo menos no vivimos en aquellos años de la guerra, de la dictadura, sino que vivimos esta época, ¿verdad? Tecnológica, moderna, y que estamos viendo estos cambios. Fíjate que en las teorías políticas dicen, por eso te decía de que ahorita se siente que la historia del país va a paso galopante, porque decía, Lenin decía, como él estudió el momento antes, previo, durante y después de los hechos que llevaron a la revolución, ¿verdad? Entonces él definió con una precisión las situaciones pre-revolucionarias, la situación revolucionaria, y así con una precisión extraordinaria, basado no solo en Rusia, sino en el comportamiento de seres humanos oprimidos. Entonces, él decía que cuando hay momentos de la historia que pasa a paso de carreta, ¿va? Y yo siento que así pasó este país como por 20 años, 30 años después de la guerra, que aquí pasamos en paso de carreta, y ahorita yo siento que va cabalgando la historia. Y qué bueno que lo estemos viendo, la verdad. Sí, la verdad es privilegio, y que estamos también tener la posibilidad de tener, digamos, este espacio para poder nosotros... o sea, se nos ocurrió hoy, estamos grabando hoy y hoy mismo en la noche va a estar ahí para que la gente lo vea. Tema de actualidad. Ajá, y es un gran privilegio de vivir esta... Antes no, antes había que ir a redactar un artículo, había que ver quién te lo publicaba. Ver quién te lo publicara. O ver pagar que te lo pusieran en algún lado, o decir, no sé, ver al parque a ver si me escuchan, vea. Sí, cabal. Y a ver si que te lo publicaba no te decía, no, que nosotros quizás esto sí, no, cámbienle. Ahora es una libertad de expresión extraordinaria que... antes era más fácil silenciar a la gente, claro. Hoy ya es casi imposible, claro. Sí, casi imposible, pero sí, es que bueno. Sí, qué bueno que tiene capaz con eso queremos agradecer. Este sería nuestro 10º capítulo, nuestra 10ª Cuscacharla. Sí. Entonces hemos tenido un flujo de gente que ha sido constante, que para nosotros es bien especial porque... no sé, son más gente de la que conozco, la que ve el programa, ¿verdad? Sí, la que tenemos constante, que ve todos los episodios, así que les queremos agradecer. Y que es un episodio especial, ¿verdad? Acordamos que va a ser especial por lo que está sucediendo, que teníamos que hablarlo. ¿va? Claro, y también creo que es la primera vez que nuestras ideologías se han vertido un poco en el programa. Siempre estamos enfocados en las personas que están... que están como que ahí con nosotros, ¿verdad? Que en realidad eso es lo que más nos interesa a nosotros, pues, reunir personalidades, reunir historias, ¿verdad? Y plasmarlas acá y no sé, yo creo que, no me dejarías mentir, pero yo he aprendido un montón desde que comenzamos a hacer esto. Para mí ha sido es un proyecto extraordinario, para mí, visionario, que tuve la idea, ¿verdad? Muy acertada, ¿verdad? Y yo he aprendido muchísimo, y es un gran ejercicio dialogar, ¿verdad? Conocer a las personas y educar a la gente, ¿verdad? Educar que aquí la gente tiene que empezarse a cuestionar las cosas, ¿verdad?
Y qué bueno que se puede hacer, ¿verdad? Con una cámara y todo Y, eso. ajá, pues sí. Y él es el que edita los programas, por eso es que los ven. Y el Él espacio de tienda Miraflores, ¿verdad? Sí, esa es mi Sí, mamá todo que lo nos que da ven el aquí espacio, es- ¿verdad? Y si no fuera por ella, y ella también es el que aprieta el botoncito Sí, para nos está ayudando, muy grabar el agradecido. video, porque, o Sí, sea, es una ¿verdad? cosa que también ha salido no tenemos intereses, pues, No, ninguno. Ni agendas, ni nada. nada, pues nuestros intereses son enriquecernos a nosotros, enriquecer que haya un espacio de acá, que se hablen las cosas, ¿verdad? Porque a veces yo me encuentro, ¿verdad? Que veo alguna noticia y me voy a YouTube o a algún lado y digo, pucha, me gustaría que alguien hable de esto, Sí, sí, que sí. estamos, sí. que estamos pasando, pero nadie tiene no puedo, me encuentro, Sí, ¿verdad? y para eso se ha abierto este espacio, ¿verdad? Y qué bueno, y va a seguir, ¿verdad? Vamos Sí, a seguirle dando. vamos a seguirle dando, vamos a tener gente. Ay, estamos ahí fraguando. A ver si conseguimos gente, vea, más interesante. No más interesante vamos que a la que hacer? tuvimos, pero más gente interesante. Sí, ojalá podamos tener a Max. Sí, Ojalá eso sería podamos genial, hacer. tener a Max Brandon. Así que no nos extrañen que nos vean en otro lugar. Sí, también, porque en otro vamos escenario. a hacer, mira, y vos también tenías aspiraciones de otros ídolos tuyos intelectuales de acá del país, que pues Sí. deberíamos de siempre Sí. buscar conseguirlos, ¿verdad? Y platicar Sí, con sí. ellos. Y creo que estamos, sin darnos tanta paja, pero estamos dando nuestras diferencias capaz ideológicas, marcan una pauta para que se puedan discutir temas de todos los ámbitos, pues no estamos a favor de una cosa ni la otra, pues. Como este señor Max Brandon, ¿verdad? Que tiene fama de ser nazi, pues yo le quiero que me cuente, Sí, no, pues, que me claro, explique, no, pues, hay que- por hay qué, que- qué razonamiento tiene, ¿verdad? Sí, claro, No, claro. no lo venimos, no es para juzgarlo. No, claro. O así con gente vos tenías un amigo que era del frente, ¿verdad? Sí, como gente del abanico, ¿verdad? La diversidad en la Y que nos diversidad. cuenten, pues, queremos escuchar, Bienvenido, ¿verdad? Bienvenido. Así que bueno, con eso creo Con que... eso creo que terminamos. Sí, nos Ajá, despedimos. sí. Muchas gracias. Muchas gracias.